Concluido el receso, se reanuda audiencia. Gracias. Bueno, pues entiendo que no hay debate para admisión de medios de prueba. En dado caso, entiendo también que tienen datos de los cuales pueden hacer mención. En esas circunstancias, mis defensores ya tuvieron ustedes oportunidad de analizar los argumentos de la Fiscalía en los que solicitó la vinculación a proceso de sus representados. Tienen el uso de la voz para hacerse cargo de sus manifestaciones, en donde evidentemente pueden hacer mención de la información que ustedes tengan novedosa. Si quiere empezar el licenciado Crescencio o el licenciado. Sí, su señoría, voy a comenzar, licenciado Alejandro Gómez, estoy por parte de los 4. Sí. Muy bien, es importante primero referir que se solicitó información al Ministerio Público como actos de investigación, pero que hasta el momento no llegaron a esta defensa, no fueron descubiertos o no sabemos en su caso si fueron recabados, pero de cualquier forma para este momento procesal no vamos a hacer uso de ellos. Si hubieran llegado, nos desistimos solo para este momento procesal y vamos a hacer uso de algunos, vamos a incorporar en términos del 314 del Código Nacional algunos datos de prueba que sí obran agregados en la carpeta de investigación, su señoría. Y que ya incorporados estos mismos, voy a hacer debate sobre la petición que realizó la Fiscalía para el auto de vinculación. Su señoría, comenzando porque la Fiscalía no cuenta con los elementos a los que hace referencia el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y mucho menos cumple con aquellos requisitos del 19 constitucional. Sé que se ha cumplido con la fracción primera y la fracción segunda del 316, pero no así con esta, que es la fracción tercera y que habla de estos requisitos de fondo, que son los que tenemos que analizar y que me haré cargo de cada uno de ellos en su momento. Y esto lo digo porque refiere que se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y refiere que deben obrar datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que existan indicios razonables que así permita suponerlo, aunado a que la misma Constitución nos refiere que la carga de la prueba es para la Fiscalía, no para los imputados, el tratar de comprobar que tienen o no esa participación o que hay o no indicios. Y el argumento es el siguiente. Como dato de prueba, la Fiscalía refiere en el primero de ellos que se tiene la denuncia anónima que señala al señor, quien dice esa denuncia se encuentra relacionado con Alejandro, detenido en una técnica de investigación diversa con narcóticos y material bélico. Primer punto, la denuncia no cuenta con todas estas reglas estrictas del procedimiento, porque si bien estas son pocas, pero están señaladas adecuadamente en el Código Nacional, en sus numerales 217 y 223 respecto de la forma en que debe de recibirse una denuncia. Esta denuncia, si bien está claro que es anónima, no cuenta ni siquiera con fecha, con nombre, con una firma, ni siquiera con quién recabó dicha entrevista o denuncia anónima. Es un simple papel que contiene unos párrafos sin identidad. Esto es, tampoco se cumple con lo que refiere el 217, que ya el Tribunal Superior de la Nación dijo que por lo menos debe de cumplirse con estos requisitos hasta para los particulares. Ahora bien, el fiscal refiere fue detenido en una técnica de cateo diversa con narcóticos y material bélico, hecho
que no se refiere así en la supuesta denuncia. En esa supuesta denuncia dice que fue detenido por arsenal de armas y lavado de dinero. En ninguna parte esa supuesta denuncia dice narcóticos. La tenemos descubierta y no dice lo que el fiscal refirió, señalándolo como dato de prueba. Primer punto. Eso es importante porque no se está conduciendo bajo ese deber de lealtad y nosotros, en un ejercicio de contradicción, le damos a conocer esas irregularidades porque no dice eso. Ahora bien, también refiere que hay una inspección a la carpeta de investigación con número 100 2022. ¿Quién hizo la Guardia Nacional? Velázquez Vargas Joel, sobre una denuncia que se inició por una denuncia anónima contra la salud en contra de en la que en esa se realizó una detención de 9 personas. Punto muy importante para la defensa. Esa inspección a la que hizo referencia como dato de prueba y que pretende en su momento sea valorada por usted porque lo refirió, no se encuentra agregada en la carpeta de investigación que tenemos nosotros. Esa inspección no sabemos siquiera si existe. Por lo tanto, no podemos realmente ejercer un principio de contradicción en razón de que no la tenemos agregada. Se violenta así nuestro derecho a realizar una defensa técnica y a que mis representados tengan una defensa adecuada. Si no tenemos la totalidad de la información a la que el fiscal hizo referencia, no podemos controvertirla. No sabemos ni siquiera realmente si existe o no dicha inspección. Aunado a que, como bien dijo el fiscal, en caso de que exista, suponiendo sin conceder, pues esta fue de una carpeta de investigación completamente diversa por hechos que no se relacionan con el hecho que se está valorando en esta audiencia. Y además, lo refirió el fiscal, tampoco se hace referencia a ninguno de los imputados que se encuentran hoy esperando su determinación jurídica. Es más, es por otras personas sobre otros hechos. Y eso suponiendo que existiera. Ahora bien, como ya lo mencioné, no es un hecho propio. Ninguno de los imputados que está aquí está relacionado en esa carpeta. Y eso lo digo porque el fiscal así lo refirió. Se refirió a otra persona con otro nombre y otros hechos. También refiere que hay así lo dice el fiscal, así como la diversa investigación realizada por elementos de la Guardia Nacional, en el cual advierten que las personas que se dedican a esas actividades ilícitas arriban al domicilio de la finca, por lo cual se presumía que dicho domicilio también se cometían delitos contra la salud. Solo que no refiere quién realizó la diversa investigación, de qué fecha es la diversa investigación, ni tampoco el número de oficio con el que se remitió esa diversa investigación. Por lo tanto, solicitaría que también pues esta fuera desestimada y no se tomara en cuenta para la ponderación de aquellos datos de prueba a los que hizo referencia la Fiscalía. Culmina diciendo en este apartado, diversas investigaciones realizadas por elementos de la Guardia Nacional, las cuales no describe, no aporta la información. Ahora bien, existe otro dato de prueba al que hizo referencia, que es un informe policial de 6 de abril de 2022, que termina con el número 104 de 2022, quien firma Denise Alejandra y Vargas Jovet, en la que realizaron vigilancia fija y móvil, y que fue contra la salud y armas de fuego y explosivos. Dice que es lo que ellos pudieron reportar como conductas ilícitas, ya que, así lo dice el fiscal, ya que vieron salir vehículos con armas largas y chalecos balísticos y narcóticos. Otra precisión importante que tenemos en la carpeta, no dice eso. Lo que dice es que vieron paquetes plásticos con la forma de confección de la cocaína, pero no dice que vieron algún elemento que tuviera que ver con un ilícito de contra la salud. Ahora bien,
Es importante este punto para nosotros, en virtud de que tenemos que velar por los derechos humanos de nuestros representados en todo momento. Y dice el informe policial al que hizo referencia el Ministerio Público. Esto se percataron de ello utilizando un dron, sin precisar equipo, tiempo, distancia, características del mismo, para poder determinar o controvertir si esto era posible técnicamente, ya que dicen que solo lo tuvieron por un corto tiempo y que se percataron de manera muy pronta. Ok, pero además, y el tema al que yo me quería referir, lo cierto es que se violenta un derecho humano al domicilio y a la privacidad, que se describen en el artículo 16 constitucional, y que el mismo artículo 16 constitucional regula en su párrafo 11 cuando da la obligación de que para esta intervención se tenga que solicitar permiso a un juez para que conceda un cateo. ¿Por qué? Porque deben de justificarse varios elementos, que se tengan una investigación, que se tengan indicios que hagan suponer que puede existir y que debe de realizarse dicho acto de cateo, y la proporcionalidad del acto, hecho que no ocurrió. Los policías, de manera independiente y sin la orden de un juez, volaron un dron violando, en el caso de que así hubiera sucedido, violando la privacidad y el domicilio de mis representados. Y además, como es claro y la misma ya Suprema, se ha referido a la Suprema Corte, la dignidad de los mismos, ya que está claro que el domicilio es el lugar a donde se realizan actos privados y con secrecía. Y la Suprema ha dicho a qué se refiere con domicilio. Así es que el haber volado un dron y haber, en el supuesto caso, visto esas actividades, definitivamente genera un hecho que debe de ser tomado como nulo en términos del artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución, en relación con el 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que además, como sabemos, nos refiere también en el 263, 264 y 265 la forma en que se deberán valorar los datos de prueba que hubieran sido obtenidos con violación a derechos humanos. Y esto tiene sustento además con el registro digital de la tesis 169700, que de rubro tiene derecho a la privacidad o intimidad. Está protegido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También el registro digital 2008-637, que de rubro dice derecho a la libertad personal y derecho a la privacidad. Su limitación es excepcionalísima y corresponde a la autoridad justificar su afectación. Esto es, existen reglas claras ya en la Constitución respecto de proteger la privacidad, que se manifiesta no solo en el 16, sino en diversos preceptos constitucionales, y que deberán ser estos justificados, además, de manera proporcional. Y un registro más que es importante porque se refiere como rubro a la dignidad humana. El orden jurídico mexicano le reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales el derecho a ser reconocido y vivir con la dignidad a la persona humana, del cual se desprenden los derechos humanos en cuanto son necesarios para el individuo, como lo es el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, el honor y a la privacidad. Nuevamente hace referencia a que no puede ser violentada esta por una determinación de un elemento de un elemento policial que determina violar la privacidad para obtener información. Ahora bien, siguiendo por lo tanto, solo insisto, solicitaría que se declarara nulo esa información del informe al que hace referencia el fiscal como informe de investigación 136, perdón, no es cierto, es el informe de investigación 104 del 2022, por la violación a los derechos humanos a los que hice referencia, descritos principalmente en el artículo 16 constitucional.
Ahora bien, hace referencia también a la orden de cateo que se concede en el toca penal 82 del de 2022. Cabe destacar que en esa misma autorización, previo a esto, existe una orden de cateo la cual no se realizó, no se ejecutó, y otras negativas por los mismos hechos con los mismos elementos a los que hizo referencia en esta solicitud. Ahora bien, existe también, que es importante para nosotros, el dictamen de evaluación inmobiliaria que hizo Juan Gabriel Gutiérrez, dictamen de fotografía forense de 300 fotografías a las que hizo también referencia el fiscal, y que en su momento nosotros haremos referencia respecto de nuestro argumento. ¿Por qué? El tema aquí es que la Fiscalía refiere que existen diversos hechos con apariencia de delito. Ya fueron referidos por la Fiscalía, pero solamente hace referencia a que todos tienen la misma responsabilidad como copartícipes de la misma acción, excepto en el hecho de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a los cuales hizo referencia de manera específica por cuanto hace a 2 de mis representados. Pero el hecho está en que, de acuerdo a la misma acta de cateo que el fiscal en su momento dio lectura, se fue describiendo cómo las armas se fueron localizando en diversos lugares del domicilio. Y ese domicilio, tal como lo dijo el perito en evaluación, ese domicilio cuenta con una superficie estimada de 4,900 metros cuadrados. De la misma declaración de los datos de prueba que fueron incorporados por esta defensa, en relación con la misma acta del cateo, pues se puede entender que el radio de disposición de mis representados, pues tampoco se actualizaba, ya que el radio de acción en un predio con esas dimensiones y con las características que también describe en su momento el perito en ese dictamen que realizó, que es un inmueble con tres niveles y que tiene diversos cuartos, y que el principal, tal como lo describe, se encuentra en el tercer piso, pero además no podemos dejar de atender que en la misma descripción que fue haciendo de la forma en que localizaron los elementos, pues estas se encontraban en el salón de fiestas, en las caballerizas. Esto es, ninguno de los elementos bélicos a los que hizo referencia la Fiscalía se localizaron en el principal, ni mucho menos en las habitaciones en donde dormían, porque para ese momento es lo que hacían las personas que se localizaban en ese domicilio, pues no se encontraban a disposición de estas personas. No podían tener dentro de su radio de acción dichas elementos, armas de fuego, ya que pues no podían disponer de ellas, sobre todo por las dimensiones a las que el mismo perito, en un informe que solicitó la Fiscalía, pues se hizo referencia. Ahora bien, por lo que hace al tema de que le pretenden imputar también a 2 de mis representados, el de recursos de procedencia, pues la Fiscalía lo que dice solamente es pues que no tiene, que él supone que son propiedad de mi representado, pero la realidad es que de lo que escuchamos en el dato de prueba, que es la entrevista que se le tomó a él,
Pues él mismo refiere que ese domicilio es rentado. Hace referencia al monto que pagaba y también cómo se auxiliaba para pagar dicho monto de la renta. Por lo tanto, la Fiscalía, de lo que se escuchó en los datos de prueba que refirió en la audiencia próxima pasada, ninguno de ellos justificaba de manera objetiva que el domicilio sea propiedad de mi representado. También mi representado en su entrevista refirió que los vehículos que se encontraban eran de amigos, de conocidos, y 4 o 5 de ellos eran de su propiedad. Hecho que también la Fiscalía hasta este momento no tiene agregado en la carpeta de investigación un solo dato que diga que el bien inmueble y que los vehículos son propiedad de mi representado. Ahora bien, es cierto también que había diversos animales. Estos animales también, como se refirió en su momento, él mismo refiere que se apoyaba rentando las caballerizas para el cuidado de esos animales. Tan es así que dentro de su personal que tenía en el domicilio se encontraba una persona que cuidaba los caballos. Entonces, el hecho aquí es que tampoco trajo a colación y no está agregado como dato de prueba ningún elemento que refiera que mi representado en primera es dueño, que tiene la propiedad de ese bien inmueble. Solamente está confundiendo el fiscal la posesión con la propiedad. La posesión, ellos la habitaban, ahí los localizaron, y eso él en su misma entrevista no lo está negando, claro, pero rentaba el lugar. Y por lo que hace a los demás objetos que se localizaron, como los vehículos, pues tampoco acreditó la Fiscalía que le pertenezcan, porque no tiene la Fiscalía información de la propiedad de cada uno de los vehículos. Tan es así que mi representado refiere que el 13 de diciembre pues se metieron a su domicilio y le robaron varias cosas, entre ellos documentos que también consistían en las facturas de varios de los vehículos que se localizaban en su domicilio. Por lo tanto, a consideración de esta defensa, no se acreditan los extremos del artículo 316 en su fracción tercera, ya que la Fiscalía no cumplió con su obligación de acreditar bajo ese principio u obligación constitucional de la carga de la prueba, de traer los elementos que acreditaran que efectivamente pertenecen a mi representado para poder acreditar que se pudiera dar, si acaso, ese hecho por el que se le pretende imputar el de recursos de procedencia ilícita, al igual, evidentemente, como consecuencia, que a su esposa, ya que la Fiscalía solo dice que por ser su esposa también los tiene a disposición en el momento que ella lo decida. Pero si no ha podido acreditar que son propiedad de ninguno de las personas que se localizaban en el inmueble, pues mucho menos podrá acreditar entonces que los tenían en posesión de manera o que tuvieran que conocieran el que procedían de un origen ilícito, porque tampoco trajo dato que nos refiriera que venía o procedían de un origen ilícito. No lo probó y tampoco logró de manera circunstancial tratar de acreditar que estos vinieran de algún hecho ilícito, ya que mi representado también en su declaración nos refiere a qué se dedica y que tiene sus recursos un origen lícito. Por mi intervención sería cuánto va a tomar la... He analizado a conciencia todos los datos de prueba. Quisiera primero destacar el tipo de resolución que voy a dictar. Como ustedes ven, estamos en una etapa apenas inicial del proceso penal. Difícilmente ahorita yo tendría un panorama completo de todo lo que sucedió en este caso.
Lo único que tenemos es la información que nos trajo el Ministerio Público y algunos argumentos que sustentaron las defensas. El plazo que se les otorgó, porque es un derecho constitucional, se trajo o se puso a consideración lo que ya había en la carpeta de investigación. Evidentemente, pues eso es un derecho que tienen los abogados, es una estrategia, pero eso es lo que realmente existe. Como les digo, en términos del artículo 19 constitucional, en correspondencia con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento yo no tengo realmente certeza de nada, porque no estamos en el momento en el que yo pueda tener alguna certeza de algo en específico. Estamos apenas iniciando un proceso penal. Y la ley, en el artículo 316, me autoriza a mí como autor y como juez que pueda someter a proceso a una persona cuando los indicios son suficientes, dice la ley así literalmente, para suponer la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que en ese hecho participaron una o más personas. Quiere decir que la ley le permite hacer suposiciones. ¿Y qué es suponer? Pues suponer se define como decir que algo es cierto o que algo sucedió sin tener la certeza de que realmente pasó, pero con cierta información, con ciertos datos objetivos, razonables. Es así como se puede dictar esta determinación. Es lo que permite la ley y es como yo debo de actuar precisamente porque apenas inicia el proceso penal y porque en su momento pues se abrirá el proceso y se podrán ofrecer evidentemente más pruebas, con lo cual el juez que resuelva tendrá otro panorama distinto. Bueno, no obstante, es importante destacar que si bien es cierto existe esta posibilidad de suponer el delito y la probable responsabilidad, tampoco es que el Ministerio Público no tenga la responsabilidad de sustentar, por lo menos con esa razonabilidad que requiere la ley, sus afirmaciones, porque tampoco es válido que el Ministerio Público simplemente, digamos, argumente sin tener una lógica y sin argumentar o sin exponer cuáles son los indicios, los datos que acreditan ciertos aspectos de los delitos. Quiere decir que aun cuando exista en este momento una determinación en la que basta la suposición con indicios para vincular al proceso, eso no demerita de ninguna manera que el Ministerio Público tiene la carga de exponer datos plausibles, o sea, datos por lo menos razonables, de que realmente pasaron los hechos y de que realmente participaron de una u otra forma las personas que están imputadas en este asunto. Y con base en este panorama que les estoy a todos explicando, considero que se pueden establecer la existencia del hecho delictivo de la acopio de arma de fuego, el hecho de la posesión de los cartuchos para algunas personas, y evidentemente la posesión de armas sin licencia que no son de calibres para el exclusivo del ejército, pues evidentemente ese no es un delito. No entiendo yo por qué la Fiscalía pues se expone de esta manera en solicitar vinculación al proceso. Es una cuestión ilegal, algo que no existe en la ley. Adelanto entonces que por cuanto a las armas que no son de uso reservado, no podemos entender un delito, porque la ley permite que los particulares en México puedan tener armas de bajo calibre para su defensa. Y si no las han dado de alta ante la Sedena y demás, en realidad eso no es tema para que se pueda considerar delito. Eso es tema para que se les pueda decomisar el arma, se les inicie un procedimiento administrativo, pero no como tal una conducta delictiva. Lo que sí pasa cuando se tienen armas de grueso calibre, eso sí es un delito. Y máxime cuando son varias armas de fuego. Y tampoco encuentro yo elementos o datos
para considerar que existe el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Me parece que el agente del Ministerio Público pues deja de cumplir con su función cuando lleva a cabo algunas actuaciones en las que me parece que, teniendo la posibilidad de realizar verdaderos actos de investigación, de poder determinar con elementos más plausibles qué es lo que sucedía al interior de ese inmueble que finalmente fue cateado, pues se limitó a catearlo, no encontrando lo que se decía que iban a encontrar, que eran narcóticos, y sí encontrando armas de fuego, cartuchos. Y no obstante, me parece que de manera excesiva pide que se vincule al proceso por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y creo que es un despropósito, porque su argumento es, pues señor juez, aquí hay mucho dinero, hay caballos, hay muchos carros, entonces debemos de sospechar que las personas que tienen esto, pues seguramente es por una cuestión ilícita. Ese es el argumento del abogado. Tal vez pensando que porque hay armas de fuego, o se encontraron posiblemente armas de fuego, eso es suficiente para estimar que todo lo que hay ahí, como posesiones, son producto de una actividad ilícita. Me estoy haciendo cargo entonces de este tema, del tema del recurso con operaciones de procedencia ilícita, porque me parece que es el más evidente para desestimar en este momento. Dentro de los argumentos que expuso el agente del Ministerio Público, con los que solicitó vincular a proceso respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hizo mención a algunos aspectos que a su juicio permiten llegar a esta conclusión. Dentro de estos argumentos dice que hay una denuncia anónima de alguien, no sabemos quién. Dicen que en ese lugar, en ese domicilio cateado, se dedican a cometer delitos contra la salud. Tiene razón la defensa. ¿Quién lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué términos se lleva a cabo esta conducta? Simplemente una denuncia, como todos sabemos, se conoce jurídicamente como una delación, y la jurisprudencia nos dice que no tiene ningún valor como dato de prueba. Es nada más una denuncia. Es como si yo ahorita denuncio que aquí en el Gordo hay gente que vende droga allá en la esquina. Bueno, es una denuncia, pero falta que investiguen. Lo que no hizo, entiendo, el agente del Ministerio Público. Y luego menciona como otro dato de prueba que existe una inspección, que el abogado le dijo, muéstremela por favor, y esto no lo comprometió el defensor, pues argumentándole, aquí está. Y dicen que en esta otra inspección se inició derivado de una denuncia anónima también, en la que se menciona la relación de una actividad relacionada con el delito contra la salud. En ese inmueble ya se había ejecutado un cateo y se habían detenido 9 personas con narcótico y material bélico, y que por lo tanto pues se presumía que en dicho domicilio también se cometían esos delitos. Pero insisto, el defensor le pidió literalmente que le enseñara esos datos de prueba, porque al parecer es simplemente un argumento. La gente del Ministerio Público no se hizo cargo de ese aspecto. Y aunque existiese este dato de un previo cateo, pues creo que más pone en evidencia la falta de cumplir con sus deberes del Ministerio Público. Investigar significa que si hay un cateo allí y tiene datos de que las personas que probablemente están allá adentro están relacionadas con delitos de narcotráfico y demás, pues lo primero que hace es investigar a las personas, quiénes son, cómo se llaman, tienen propiedades, tienen cuentas bancarias,
los vehículos que entran y salen tienen placas, a nombre de quiénes están registrados, quiénes son los propietarios, poseedores, lo que hace un verdadero investigador. Y todo esto no existe, todo esto es, pues, para el fiscal es la sospecha de que dice que allí hace tiempo, no sabemos cuándo, se ejecutó un cateo y detuvieron personas. No está clara esa información, no sabemos de dónde nace, pero insisto, aunque existiese, falta muchísimo tramo argumentativo para a partir de eso decir que estas personas que ahora habitan en ese lugar realizan esas mismas funciones. También nos dice que hay un informe de policía que también le pidió la defensa se lo pusiera a la vista para poderlo pues contraargumentar, y tampoco se hizo cargo de esto la fiscalía, donde dicen que hacen vigilancias móviles, que probablemente se aprecian conductas delictivas como aportación de arma y la entrada y salida de paquetes. Pero insisto, ¿esto cuándo sucedió? ¿En qué fechas? ¿En qué horarios? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cómo eran los paquetes? ¿Quién los traía? ¿En qué vehículo? ¿Quiénes eran las personas? Y esta es una gran omisión de la gente del Ministerio Público, porque si realmente tiene un caso relevante, entiendo, no me explico por qué no hacen las investigaciones. ¿Y por qué para es suficiente pues argumentar que hay apariencia de que algo está sucediendo ahí adentro y ni siquiera dicen qué es lo que está sucediendo? ¿Cuándo fueron estos supuestos, esas vigilancias y qué es lo que vieron? ¿Cómo eran las cosas que vieron? Pretende la gente del Ministerio Público que simplemente con que me diga, pues es que un día fueron unos policías y vieron gente sospechosa, posiblemente armada, y que realizaban actos con paquetes. Bueno, eso será suficiente para que una funcionaria del Poder Judicial autorice un cateo. Bueno, eso se hizo. Pero de eso a que me acredite que las personas que están al interior están cometiendo esas conductas, pues falta un gran tramo. Principalmente porque no se encontró ningún tipo de narcótico, que se supone que es a lo que se dedicaban las personas. Yo entiendo que si había tanta actividad de este tipo, pues ni siquiera un gramo de nada se encontró allí. Entonces, realmente sí deja mucho que desear esta falta de información. Y creo que no es válido que pues se descontextualice una diligencia de cateo. ¿Se entiende, fiscal? Y aquí yo le llamo la atención porque creo que son actividades que sobrepasan lo que se puede realmente hacer conforme a la ley. Si hay un acta de cateo, se entiende que esa acta de cateo tiene investigaciones previas. Digamos, se dice que hay un domicilio. Bueno, en ese domicilio suceden cosas que parecen penalmente relevantes. Llegan personas, bueno, sabemos, por lo menos se tiene que tener claro quiénes son esas personas físicamente, cómo se comportan, en qué horarios, qué días, cuáles fechas, qué es lo que hicieron, quiénes son las personas que estaban al interior, sus características físicas, los vehículos que entraban y salían, sus números de placas, las investigaciones de los propietarios de unas placas, las investigaciones del propietario, del dueño del inmueble, si lo está rentando, a quién se lo renta, por cuánta cantidad. Eso es una investigación. Bueno, y después de que finalmente se hace el cateo, entonces debe haber una relación lógica, circunstancial, entre lo que se investigó previamente y entre lo que se encontró, porque se supone que la lógica nos dice que si realmente hubo investigaciones reales y objetivas previo al cateo, pues va a haber una consecuencia lógica de lo que se encontró adentro. Que si dicen que una persona obesa, con tales características, salía del inmueble y era la que entregaba los supuestos paquetes, bueno, se supone que vamos a encontrar a esa persona obesa adentro del inmueble. Y se supone que dicen que adentro hay un vehículo, con tales que, bueno, vamos a encontrar ese vehículo. Y se supone que el Ministerio Público investigó que el dueño del inmueble lo renta a un señor tal y está casado con tales personas y demás. Vamos a tener concordancia con eso que se investigó y con lo que se encontró. Pero en este caso pareciera que el Ministerio Público pues no se hace cargo de nada de esto, ni siquiera nos dice los datos del doctor Vallier, no sé por qué, no nos lo especifica, no nos relata de manera detallada,
le piden que los ponga a la vista, no lo hace, que lo informe y no lo hace. Y aparte, no existe una correspondencia entre lo que dice que se investigó con lo que se encontró al interior del inmueble, porque las personas que estaban al interior, finalmente yo no entiendo, no sé, no me queda claro qué relación tenían con las investigaciones previas, y no se encontró ningún tipo de narcótico. Entonces, son demasiadas fallas en ese sentido de la investigación. Y ahora el Ministerio Público quiere que porque entra a un lugar donde hay pues una capacidad económica alta, porque es un lugar, domicilio, pues de plusvalía, porque hay caballos y porque hay animales y porque hay muchos vehículos, pues entonces esa persona debe ser procesada por operaciones con recursos. A mí se me hace un verdadero exceso esta situación, porque caeríamos en la lógica en que todas las personas a donde se realice un cateo y por lo menos tengan 2 carritos o 3 y tengan ahorros allá adentro, entonces todos tienen que responder por las operaciones, porque bueno, ¿cuál es la lógica entonces? ¿Cuál es la diferencia entre esos asuntos y estos asuntos? Nada más porque hay más dinero, esa es la lógica del. Entonces, aquí el tema es un estado donde lo que se va a investigar y castigar sin investigación es las personas que tengan una cierta posición económica. Y lo que le falta precisamente a la gente del Ministerio Público es lo que le exige el artículo 21 constitucional y lo que le exige el artículo 131 del Código Nacional de Juicios Penales, investigar. No investiga y aparte argumenta, bueno, pues yo no hice lo que tengo que hacer, que es investigar, traerle datos objetivos, pero ellos no acreditaron la legal posesión. Como si realmente no existiera a favor de los mexicanos o de cualquier persona imputada en un proceso penal, mexicano o extranjero, la presunción de inocencia. Es cierto que la ley dice que cuando ellos no se acrediten, no puedan acreditar la legítima posesión o propiedad, pero eso no significa que porque no la puedan acreditar ya se da el delito. Se parte de la base de que hay indicios de que ese capital que se poseía pertenece, tiene una relación lógica, circunstancial, contextual, con un cierto tipo de operaciones ilícitas. Teniendo esa información de que estas personas que son poseedores o propietarios de estos objetos reales o de un inmueble, se dedican a actividades ilícitas. Habrá que acreditar primero cuáles eran las actividades, o por lo menos razonablemente qué actividades eran, y cómo esas actividades les llevaron a tener estos elementos. Ahora sí, si hay esa información, entonces sí, hay una presunción de que probablemente esos bienes pertenecen o son parte de un tema delincuencial. Y ahora sí entonces les surge a las personas involucradas en esos delitos la posibilidad de defenderse y decir, bueno, aunque pareciera que esto pertenece o es producto de una actividad ilícita, yo acredito que no lo es porque yo tengo estas otras actividades y estos productos de mis actividades legales. Esa es la lógica del delito. Pero aquí el Ministerio Público se olvida, insisto, de sus obligaciones y dice, yo investigué nada, pero hay mucho capital y no pueden acreditar por lo menos en 5 días de dónde viene, entonces proceselos. Nos convertiríamos en un país, en un estado, pues, no democrático si aceptáramos que esas actividades se desarrollaran de la manera en que pretende el agente del Ministerio Público, con un total exceso, me parece. Por lo tanto, estimo que respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no puede establecerse el hecho como tal. Para esto, pues tomo en consideración algunos criterios.
Principalmente toma en consideración el criterio que nace en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo en revisión 1481-2013, donde precisamente se hace alusión a estos aspectos. Nos refiere esta tesis en la parte que más interesa, pues que independientemente de todo, cualquier ciudadano en el territorio mexicano tiene la presunción de inocencia como una regla de trato en el proceso. Se debe de partir de la idea de que es inocente mientras no haya indicios que lo incriminen. Y por otra parte dice este criterio o esta decisión que tomó la Suprema Corte, dice, debe considerarse si la actividad de la que proceden los recursos es ilícita, para lo cual deberá valorarse si esta se adecua a lo establecido en la norma. Es decir, si existen indicios fundados o certeza de que provienen los bienes directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia. Dice en otra parte, no puede considerarse que al señalar el sexto párrafo del artículo 410 y no puede acreditarse, literalmente dice, y no puede acreditarse su legítima procedencia, dice, no puede pensarse que esto está revirtiendo la carga de la prueba del inculpado o eximiendo al Ministerio Público de la obligación que le fincan los artículos 21 y 102 de la Constitución, pues la hipótesis en él contenida tan solo constituye una presunción juris tantum toda vez que admite prueba al contrario. Y bueno, sigue hablando sobre lo mismo y en realidad al final pues termina diciendo, dice, la necesidad de que se acredite la legítima procedencia de los recursos no debe entenderse como un desplazamiento de la carga probatoria del sujeto activo, sino como el derecho de defensa que gozan todos los inculpados, como sucede en cualquier otro delito, para desvirtuar los elementos de prueba que arrojan los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del acusado. Es decir, el sujeto activo no tiene que probar su inocencia, sino simplemente ante la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene el derecho de desvanecer la imputación que se ha formulado a través de la justificación de la procedencia ilícita de los recursos, gozando en todo caso de las garantías del artículo 20 constitucional. Por esas razones estimo no vincular a proceso a los imputados